Hola, ¿cómo están? Espero que el día de hoy se encuentren súper bien. Durante el transcurso de este video vamos a reconocer algunos conceptos importantes para entender un poco mejor por qué se llevó a cabo el golpe militar o el régimen militar en 1973, ¿ya? Entonces, para esto vamos a repasar nosotros todos los conceptos económicos o todo el contexto económico del por qué ocurrió todo esto y por qué se llevó a cabo todo este proceso, ¿ya? Primero vamos a dar algunas contextualizaciones y luego vamos a ir con los conceptos importantes para que vayan comprendiendo un poquito más el proceso y por qué ocurrió, ¿ya? Como ya les venía diciendo, durante 1973 ocurre el golpe de Estado o régimen militar, se le puede llamar desde ambas formas, y este fue liderado por una junta militar, en el cual estaba conformada por la Armada, por el Ejército, por la Fuerza Aérea y por Carabineros, ¿ya? Donde todos estos en conjunto llegan a la moneda en Santiago de Chile, en la capital, en la región metropolitana, ¿ya? Y en este momento se realiza el famoso tanquetazo, ¿ya? Se le puede llamar también ataque o bombardeo al edificio histórico de la moneda, se le puede llamar de esas formas. Y bueno, en ese momento se encontraba gobernando el país el presidente Salvador Allende, elegido democráticamente en las elecciones de 1970, ¿ya? Pero, ¿qué pasa con eso? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es relevante? ¿Y qué ocurrió en ese momento? Y bueno, lo que ocurre es que el presidente Allende sale del cargo y entra a la junta militar a gobernar en ese periodo, ¿ya? Pero ¿por qué pasa eso? Si Salvador Allende había sido elegido democráticamente, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? ¿Por qué fue necesario este golpe militar para esa junta? ¿Por qué fue tan importante? Y bueno, para eso existen razones súper importantes y hay que llevarlos a la época, ¿ya? Nos vamos a situar en ese periodo, qué ocurrió, y la primera razón fue la incapacidad de llegar a acuerdos políticos, ¿ya? En ese tiempo, durante el periodo de Salvador Allende, los partidos políticos y las personas en general estaban muy polarizadas, ¿ya? Eso va también directamente relacionado al segundo punto que habla sobre la polarización en la política, ¿ya? Pero ¿qué es la polarización? La polarización es un fenómeno el cual ocurre donde hay algunas opiniones sobre un tema en puntual que se dividen en extremos diferentes. Por ejemplo, puede ser algún tema de cultura, algún tema de economía, algún tema de política, donde la gente no tiene el mismo pensamiento y son pensamientos muy diferentes, ¿ya? A eso se le llama el proceso de polarización. Y bueno, hay una otra razón también, y esta es en la que nos vamos a enfocar mucho más hoy, ¿ya? Que es la tercera causa y que es donde nos vamos a enfocar sobre 1971 en la crisis económica que existió en ese periodo, ¿ya? Entonces, ahí es donde nos vamos a centrar y es una de las causas también de por qué ocurre el golpe militar, ¿ya? Pero ¿qué sabemos? ¿Qué sabemos? ¿Qué es una crisis económica? Eso también es súper importante antes de comenzar a contextualizar ese periodo. Una crisis económica es donde la economía afronta algunas dificultades durante algún tiempo prolongado, ¿ya? Y estas también pueden ser aisladas en el tiempo. Por ejemplo, las crisis económicas no vienen todos los años, sino que pasa un tiempo y luego viene una crisis económica, ¿ya? Eso es importante tenerlo claro. Pero bueno, las crisis económicas no vienen solas. Entonces, ¿qué tuvo que pasar? ¿Qué pasó en ese momento para que hubiese una crisis económica en 1971? Y ahí vamos a mirar dos razones, ¿ya? Primero fue el desabastecimiento que hubo en ese periodo. En ese periodo hubo un desabastecimiento grande, que esto significa falta de productos básicos, y eso fue más en la alimentación, ¿ya? La gente en ese tiempo tenía muy poco que comer. En los almacenes, en los supermercados, había muy poco almacenamiento, o sea, habían muy pocas cosas para poder comprar. La gente quizás tenía el dinero, pero no se podía comprar porque realmente no había, ¿ya? Entonces esa fue una de las primeras causas de esta crisis, que fue el desabastecimiento. Y la segunda causa,
que podemos encontrar es la inflación, ¿ya? Y esto yo creo que es un concepto que ustedes han escuchado harto ahí por la tele, quizás, que aparece mucho ahora actualmente. Y ahora vamos a desarrollar qué es el proceso de inflación, ¿ya? Lo vamos a mostrar en un video, nuestra compañera Rosita, que nos va a acompañar durante este momentito. Ella nos va a enseñar qué es el proceso de inflación, así que para que estén muy atentos y podamos comprender mejor este momento. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Rosita y la profe me dejó una misión súper importante que es enseñarles qué es el proceso de inflación. Así que acompáñenme. Lo primero que tienen que comprender es que la inflación es el aumento de los precios de todas las cosas en un largo periodo de tiempo. Por ejemplo, es el alza de todos los alimentos, es el alza de todos los servicios básicos. Ahí podríamos decir que estamos en un proceso de inflación, ¿ya? Para que realmente sea inflación, existen dos requisitos súper importantes que tienen que tener siempre presentes. El primero es que los precios deben subir constantemente en un periodo de tiempo. Si los precios suben una vez al año, eso no sería inflación. En cambio, si suben todos los meses durante varios años, ahí sí podríamos estar hablando de un proceso de inflación. Lo otro que es súper importante y que tienen que tener muy claro es que, por ejemplo, si sube solamente el precio del pan, ahí no podríamos estar hablando de un proceso de inflación. En cambio, si sube el pan, el aceite, el arroz, la sal, el azúcar y todo lo que tú ocupas diariamente, ahí sí podríamos estar hablando de la inflación, ¿ya? Pero, ¿cómo sabemos realmente si es inflación? Bueno, en Chile la inflación se calcula mediante el precio de una canasta familiar. Una canasta familiar es lo que consume una familia aproximadamente mes a mes, ya que son todos los servicios básicos y alimentos. Con esta canasta de servicios se va calculando cada cierto tiempo para saber si existe inflación. Y ahora te vamos a dar unos ejemplos. En el año 2020, por ejemplo, la canasta familiar costaba 45.000, en el 2021 49.000 y en el año 2022 tenemos que pagar 54.000 por la misma canasta. Ahí sí estamos en un proceso de inflación. Así que eso amigos, que estén muy bien, espero que hayan aprendido mucho, nos vemos. Y bueno, espero que con Rosita hayan aprendido harto, espero que hayan comprendido el concepto de inflación, que es un concepto bastante difícil de comprender, entonces espero que se los haya explicado súper bien y que hayan podido entender un poco el por qué se fue gestando esta crisis, ¿ya? Entonces la crisis de 1971 viene por el desabastecimiento y por el proceso de inflación en esa época, ¿ya? Entonces eso es como para que lo tengan un poco más claro. Esas fueron algunas de las causas de por qué se llevó a cabo el régimen militar o el golpe militar en 1973. Así que eso, espero que hayan disfrutado mucho el video, que les haya gustado y hayan aprendido un poco sobre este periodo histórico, que es súper interesante y pueden seguir investigándolo, es súper interesante. Pueden, no solamente desde lo económico, hay mucho también para investigar sobre el tema social y cultural que pasó en esa época. Así que eso, que estén súper bien y nos vemos en otro video.